El siguiente texto ha sido copiado de un post publicado en Facebook, el 21 de mayo de 2014, por un hombre al que no podré nombrar, pues no tengo su permiso para ello. Para la fecha de realizar este trabajo, el post original ya ha sido borrado. El texto decía lo siguiente. Sé que no uso esto del internet a menudo, pero hace poco cumplí 70 años, y me he dado cuenta de que hay algunas cosas las cuales mínimo debo de intentar compartir con el mundo, si es que quiero estar en paz en el momento en el que me llegue la hora. En resumidas cuentas, fui un investigador privado ubicado en la ciudad de Londres, entre los años 80 y principios de los 90. Como no necesito explicar más sobre esto para quienes me conocen, proseguiré a decir que uno de mis primeros casos fue uno relacionado con el cadáver de una niña de 9 años, descubierto en el interior de los estudios de Clarendon Road, en Borehamwood, Hertfordshire. Fue un caso que fue ocultado celosamente por fuerzas mayores, y por ende, no se publicó ninguna historia ni en el periódico ni en la televisión. De hecho, muy poca gente llegó a verse implicada en este caso. No se me permitió ver el cadáver en su momento, pero dudo que hubiera obtenido alguna pista de él de todos modos. Si la policía no pudo encontrar a un sospechoso solo a partir del cadáver, habrá que recurrir a otras formas de atrapar al asesino. Por otra parte, ni siquiera estoy seguro de si la policía regular participó en el caso. Antes de continuar con mi historia, tengo la necesidad de refrescarle la memoria a mis lectores sobre un programa de televisión para niños que se rodó en dichos estudios durante aquella época. Este se llamaba Pipkins, y era la respuesta de la cadena ATV a la serie Rainbow, o al menos un intento de ello. Mientras que Rainbow era colorido, divertido, y encarnaba todo lo pintoresco de la televisión británica de los 70, Pipkins era un calvario mucho más oscuro. Las marionetas estaban desgastadas y eran absolutamente espeluznantes, el programa carecía de toda diversión y humor, y en su lugar, tenía un tono marrón deprimente, además de que las premisas de los episodios eran melancólicas en el mejor de los casos, y perturbadoras en el peor, tales como ir al dentista por un empaste de dientes, lidiar con la muerte de un pez de colores, hasta la idea de ser travieso con una marioneta de guantes. El protagonista del show era una marioneta de aspecto sarnoso llamada Ardley Har, la cual era acompañada de una tortuga sarcástica de voz lenta y grave. También recuerdo a una cerdita, y a un mono llamado Popov, que parecía llevar una máscara en la mitad superior de su cara. Juntos eran los ingredientes perfectos para una pesadilla infantil. Dicho esto, proseguiré con mi historia. Comencé mi investigación revisando los registros del personal, viendo quién podría haber estado en la habitación alrededor de la hora en que ella podría haber sido asesinada, la cual se estimaba entre las 6 y las 10 de la noche del día anterior. No tardé en encontrar algo extraño. Miré la lista del reparto y el equipo, y empecé a compararlos persona por persona con una foto del grupo que se había tomado no hacía más de 4 meses. Todos coincidían, excepto uno. Había un hombre al fondo de la foto el cual no encontraba su nombre. Le di la vuelta a la foto, encontrándome con un texto que aún no había leído. Tomada para celebrar la finalización del último episodio de la temporada. Los miembros del equipo se reúnen para pasarla bien. Se me ocurrió una idea extraña, pero me pareció que merecía la pena comprobarla. Conseguí una copia de la lista de episodios y busqué en los archivos. Mis sospechas eran ciertas. Había una cinta que no figuraba en la lista, llamada Ardley's Friend, el amigo de Ardley, por su traducción al español. Este episodio estaba colocado después del último episodio oficial de la temporada, y al parecer nadie se había dado cuenta de ello pues no figuraba en la lista. Por supuesto, tengo constancia de que en aquella época cuidaban muy mal las cintas VHS. Me senté a ver el episodio en el televisor de la oficina del estudio. No había nada anormal en los títulos de introducción. El episodio se abría con Ardley de pie, solo en la escena. Ardley hablaba, pero su voz era diferente. Era como si lo interpretara otro actor imitando a Nigel Plaskett, la voz original de Ardley. Este comenzó a hablar.
Hola, me llamo Ardley Hart, y esta es mi amiga, Octavia. Saluda, Octavia. Se hizo el silencio durante unos segundos, momento en el que lentamente apareció el personaje de Octavia desde el margen del lecho. Esto fue bastante extraño, pues Octavia la avestruz era un personaje recurrente del show. ¿Por qué debería de presentarla ahora? Octavia entonces balbuceó algunas palabras que difícilmente pudiera ser en inglés, mostrándose algo tímida e insegura. Pido disculpas por mi amiga. Es muy tímida. Pero a veces, hace travesuras por mí. La forma en que Ardley dijo travesuras en esa frase me produjo un escalofrío, pues ya lo había escuchado decir algo así en otro episodio. Los siguientes minutos fueron bastante aburridos y mal escritos. Ardley hablaba del tiempo, y de la vez que había visto unos patos en el parque, y demás cosas sin relevancia alguna. A su vez, Octavia balbuceaba y lloraba en voz baja junto a Ardley. Alrededor de los 15 minutos de programa, Octavia parecía que había empezado a sollozar. Ardley se desinfló y cayó sobre la mesa, como si la mano que llevaba dentro hubiera abandonado la marioneta. Hubo unos minutos de susurros en el fondo. Retrocedí el vídeo para escucharlos, pero ahora con el volumen más alto. Les juro que pude distinguir una voz ronca e intimidatoria que decía, di las putas líneas. Ardley se infló de nuevo bruscamente, continuando así con el episodio, con la única diferencia de que se escuchó en el fondo un sollozo constante durante todo el resto del show. No aparecieron otros personajes, ni hubo otros ángulos de cámara. Es más, la cámara ni siquiera se movió durante todo el episodio. En los últimos 2 minutos de grabación, Ardley y Octavia empiezan a discutir, aunque el tono de Octavia no llegó a cambiar. De hecho, Octavia parecía sonar más asustada y temerosa a medida que Ardley se volvía más ruidoso e iracundo. Finalmente, Ardley desaparece bajo el mostrador, solo para reaparecer con un bisturí entre sus zarpas, momento en el que se acerca violentamente a Octavia. La cámara cae y apunta al suelo del estudio, dejándome solo con los gritos de dolor y terror que emitía Octavia. No era violencia de caricatura, ni tampoco era una actuación. Eran auténticos gritos de un niño los que llegué a escuchar. Un líquido rojo empezó a sobresalir por el suelo. De repente, empezaron a sonar los créditos, momento en el que detuve el vídeo. Naturalmente, estaba muy perturbado por lo que acababa de ver, haciendo que tuviera que tomarme un minuto. Para olvidarme de los sollozos que aún resonaban en mis oídos, amplié mi búsqueda a los archivos de todos los que trabajaban en el estudio, no solo de los que participaban en el programa. Así fue como encontré a mi sujeto. Bueno, no del todo. Encontré su expediente. Su foto coincidía con el hombre misterioso de la fotografía de los miembros del programa. Aparecía como un miembro del equipo de limpieza, pero su nombre y dirección habían sido borrados con tinta negra. Esto solo evidenciaba más el hecho de que él era el asesino. Examiné su expediente, pero todo parecía ser bastante normal. Nada parecía especialmente extraño en este hombre, pero cuando llegué al final del documento, encontré una nota al pie de la última página que decía: ¿Estás seguro de haberme atrapado? El corazón me dio un vuelco, obligándome a volver al televisor en donde se encontraba la cinta. Reanudé la reproducción desde donde la había dejado. Los créditos se sucedieron con normalidad, como era de esperar, y cuando terminaron, la pantalla se quedó en negro durante unos segundos, pero luego volvió a encenderse. Ahora, no había marionetas a la vista, solo 2 personas en un fondo gris. Una de ellas era claramente reconocible como el que yo había señalado como el asesino. La otra era inconfundible. Era la chica protagonista del caso, la cual tenía una vista de cansancio. El sujeto habló. Vamos a hacer un episodio, ¿no? Un episodio especial de Pitkins, con solo nosotros 2 como protagonistas. ¿No te parece genial? La niña asintió y balbuceó lo mismo que Octavia. El sujeto la miró unos segundos, solo para después acercarse a la cámara. Verán, ella no puede hablar porque le he cortado la lengua, ¿no es cierto?
Ella asiente de nuevo, empezando a sollozar, con un terror en los ojos como nunca había visto antes en una persona. El sujeto empieza a gritar. ¿Qué te he dicho de llorar? Se supone que estamos rodando un espectáculo infantil. Ella consigue dejar de sollozar y tranquilizarse. Entonces, el sujeto sale de cámara, solo para después volver con el títere de Octavia y un pequeño escritorio. Es extraño, pero juraría que esta se veía más grande de lo que era en el show. El sujeto agarró la mano de la niña, y le colocó el títere, solo para después colocarla lentamente sobre el escritorio. Después de hacer esto, el sujeto sacó un pequeño clavo y un martillo de su pantalón. Lo que observé después fue la razón por la que me encuentro ahora escribiendo esto. Por buena o mala suerte, la cinta empezó a fallar, haciendo que el audio se perdiera a partir de este momento. Como dije, no se les daba buen mantenimiento a los VHS en aquella época. Pero a pesar de no escuchar nada y de los errores que había en la pantalla, pude ver borrosamente cómo el hombre clavaba la muñeca de la niña en el escritorio por encima del títere de Octavia. A pesar de no escuchar nada, el ver cómo el escritorio saltaba con cada golpe me reflejaba la fuerza con la que daba cada martillazo. Pero a pesar de ello, la chica no parecía importarle. No parecía gemir ni llorar, es más, no parecía que sufriera un daño significativo. Cuando el hombre terminó, se quedaron en silencio, ambos viendo al títere de Octavia, ahora manchada de un color rojo. La pantalla parpadeó, y el sujeto desapareció. En su lugar, ahora estaba Ardley. Era de suponer que estaba siendo manipulado por el sujeto. La liebre comenzó a hablar, pero como la cinta estaba dañada, no pude descifrar lo que decía. Entonces, la cámara inexplicablemente hizo un lento zoom a la marioneta de Ardley, el cual seguía hablando animadamente. Esto hizo saltar mis alarmas. ¿Es que había alguien más controlando la cámara en este momento? El vídeo se detuvo abruptamente, lo cual me dio la señal para salir del estudio. Al día siguiente, le señalé a mis superiores la cinta que vi y mis avances en el caso, solo para exigirles que le asignaran el mismo a alguien más, pues no me encontraba en condiciones para seguir con él. Extrañamente, mis jefes lo entendieron, y después de algo de papeleo, pude rechazar el caso. Junto a ello, nunca supe si este se le asignó a alguien más dentro de mi agencia, o si las pruebas fueron suficientes como para atrapar al culpable. Nunca sabré si aquel sujeto fue atrapado o no, pero siendo sincero, la verdad es que no quiero saberlo. Como punto final a todo esto, solo podré confirmar una última cosa sobre este caso. Y es que, el viejo Ardley Hart, aún sigue viniendo a mí, en forma de pesadillas.